Inspiración es un estado emocional subjetivo. Es ir hacia adentro, conocer y liberar todo lo que eres. Es aquello que llena y da paz para seguir compartiendo y aprendiendo todo lo que la vida y las personas mágicas enseñan. Hola, yo soy Erika y este podcast inspira a ser un lugar seguro, donde te platicaré de todo un poco. Mi curiosidad por cómo percibo el mundo, aquello que me inspira a buscar una vida plena, autodescubrirme para conectar conmigo. Todo eso que hace de la vida el viaje más asombroso. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy estoy súper contenta y emocionada porque tengo una invitada muy especial que en lo personal para mí ha fungido un papel muy importante en mi vida. Me ha apoyado en mis primeros pininos de crecimiento personal, de descubrimiento y de autoconocimiento. Fue mi terapeuta por 3, 4 años y es parte fundamental de mi vida. Ella es Rosalinda Castro Olvera, mejor conocida como Ros Castro. Ella es terapeuta, especialista en logoterapia y análisis existencial, tanatóloga, consultora en duelo gestacional, perinatal y neonatal, educadora en disciplina positiva, padres, aula y organizaciones, certificada en psicología positiva, también practica el mindfulness, apego y desarrollo en la infancia, programas de inteligencia emocional y salud y es colaboradora en medios de radio y televisión. Eso y mucho más es Ros Castro. Ros, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, y a ti, muchas gracias por invitarme y por, darnos hoy la oportunidad de platicar de este tema que me compartiste, súper interesante, y pues ojalá que salgan muchas cosas interesantes de aquí y que a lo mejor a las personas las dejemos con cuestionamientos, como que con ganas de seguir explorando y poner esta conversación sobre la mesa. Así es, Ros. Quiero decirles que el día de hoy lo que quiero platicar y que indaguemos juntas es el tema si la maternidad es para todas las mujeres o no. Yo platiqué en el episodio 3 de este podcast acerca de mi decisión de decirle no a la maternidad y no ser madre. Justo cuando yo tuve este proceso de duda existencial, de replantearme si ese era mi camino de vida, lo abordé contigo. O sea, me acuerdo que eran mis confusiones de todo mundo dice que la maternidad es algo que debo de vivir y tú me apoyaste muy bonito en este proceso de cuestionarme si realmente esto es para mí, replantearme el camino que yo estaba viviendo y sobre todo aceptar con amor y total realidad lo que yo deseo para mi vida. Entonces, es algo que quiero platicar contigo porque no me gusta solamente dar mi punto de vista como yo lo viví. Cuando yo hablé de este tema hubo mucha gente con dudas e inquietudes sobre, oye, ¿qué pasa si yo, no sé, tengo 25 años apenas o tengo 30, se me está pasando el avión, ¿qué onda? Entonces, creo que es un tema que me encantaría que me apoyaras a desarrollar y compartir para que la gente que nos está escuchando, todas esas mujeres que están a lo mejor en ese proceso de duda o que dicen, híjole, estoy a punto de dar ya ese paso, ¿qué debo de cuestionarme? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Que no creo que haya cosas buenas o malas. Pero lo primero que me nace preguntarte, Rosa, es, ¿realmente existe esto que se le llama el instinto maternal? Ok, mira, hay un debate. Algunos, por ejemplo, estudiosos del tema hablan de que sí existe como un instinto materno, pero de alguna manera lo han explicado, como por ejemplo, muchos dicen, no es un instinto materno en sí mismo en la mujer, por ejemplo, debido a que un instinto tiene que ver con que es algo generalizado. Y pues se ha encontrado al hacer estudios, al hacer estadísticas, que no todas las mujeres lo llegan a experimentar en algún momento. Pues tú misma dices cuando tuve la oportunidad de escuchar tu podcast y decías que pues a lo mejor que tú desde niña como que de repente no eran cosas como que tú tuvieras como que planeadas o que sintieras. Entonces, al no todas las mujeres experimentarlo, eso habla de que no es como un instinto, que los instintos tienen que ver como que con esa parte impulsiva y animal de los seres humanos. Entonces, pero algunos estudiosos lo que han encontrado es que el instinto está ligado o es parte del instinto de supervivencia humano. Entonces, muchas veces este instinto se activa. A lo mejor hay una mujer que dice, bueno, yo no tenía planeado tener hijos, pero me embaracé.
Y entonces en ese momento que estoy embarazada, empieza en mí a segregarse o a generarse toda esta parte psicológica o toda esta parte emocional, donde yo empiezo a generar ese instinto, como empezar a construir el nido. Hay quien en el embarazo pues, no le sucede, es como que, bueno, estoy embarazada, pero todavía no se le activa o psicológicamente no lo ha sentido, pero nace el bebé y en ese momento se le puede llegar a activar. Y estos comportamientos y conductas son muy importantes porque un mamífero humano es sumamente dependiente. Y si no tiene un cuidador, o sea, muchas veces pues lo ideal es que sea pues la mamá. ¿Por qué? Porque pues el bebé al estar en el vientre, la voz que está escuchando todo el tiempo, el olor, el aroma, va a hacer que el niño se apegue más rápidamente y pues empiece todo ese desarrollo en el ser humano. Pero se ha encontrado que se han hecho estudios, mucho de, por ejemplo, de las neurociencias, esto lo que le llaman el instinto materno, tiene mucho que ver con la oxitocina, que la oxitocina es algo que los seres humanos generamos, que es como una hormona y también se le toma como un neurotransmisor, que lo generamos cuando estamos en ambientes con personas que nos hacen sentir seguros. Entonces, regularmente la oxitocina al momento del parto se empieza a generar para proteger pues a ese bebé, para que la mamá empiece a sentir. Aparte, los seres humanos estamos diseñados, todos los mamíferos, para vernos como que nos vean bonitos. Por eso es como hasta los perritos o los gatitos, todos los mamíferos son tiernos, son hermosos. Entonces eso es una protección, porque cuando estamos bebés estamos totalmente indefensos. Entonces los bebés generan mucha ternura. Entonces empieza a activar la oxitocina, pero se ha hecho estudios en padres que han estado muy unidos a la madre gestante, y al ellos estar muy cerquita también del bebé, los niveles de oxitocina son casi idénticos. Entonces, el padre también se conecta con su bebé. El bebé se apega, el padre se conecta. Entonces, ahí es donde eso se le podría llamar instinto materno. Y a las mujeres, hay mujeres que a veces dicen, no, pero yo sí, yo ni siquiera estaba embarazada y yo sí lo sentí. Y se dice que eso está más ligado a la cultura, a que quizá desde niña tú lo que veías o la manera en que te enseñaron era de que la manera de encontrar como esa ilusión o esa felicidad era a través de ser mamá, y pues de alguna manera conectaste con eso. Entonces desde ahí se genera como esa ilusión, o ya desde chiquita estás planeando cuántos hijos vas a tener y todo ese rollo, ¿verdad? Pero a veces es una opinión dividida. Pero ya viéndolo desde el punto de vista de la teoría del apego, las neurociencias, se dice que tiene que ver más con el instinto de supervivencia humano, y de ahí se deriva. Ok, entonces no todas vamos a pasar por ese instinto materno, ¿correcto? Habrá quien tome la decisión de ser mamá y a lo mejor nunca ha sentido ese dichoso instinto materno y no pasa nada, y habrá quienes nunca lo sentimos, o tal vez después lo sentiremos, no sé, y no pasa nada. Esto me lleva a pensar que realmente el tema de la maternidad es un poco más, como decías, a lo mejor desde niños o culturalmente se nos ha pues introyectado o dicho que la forma como el ser humano existe y se realiza y es feliz es por medio de procrear, traer hijos al mundo, y que parte de eso a la mujer es como su valía, ¿no? Una de sus funciones es ser mujer y después convertirte en madre, ¿no? Es un poco de lo que hay. Y esto a mí, ya lo he platicado, pero me genera duda. ¿Qué pasa? Tú que lo abordas un poquito más en terapia, cuando las mujeres llegamos a ti y te decimos, no siento eso, no lo quiero decir en voz alta porque me siento juzgada. ¿Por qué hay tanto juicio o tanta pena, vergüenza en el tema de uno aceptar y reconocer como mujer que es algo que no quiere vivir? Lo que pasa es que nosotros pertenecemos a un sistema, a una cultura. Entonces, en el sistema patriarcal en el que vivimos, una mujer se realiza, que realizar es como hacerse. Entonces, es como si yo no tengo hijos, no me he terminado como mujer. Y entonces el cuadro de honor para tú cumplir, como quien dice, esa meta, es casarte y luego tener hijos con el que te casaste, y ahí ya como que completaste y palomeaste,
De hecho, hace mucho escuché que, o si todavía así el sistema patriarcal a todo lo que daba, por ejemplo, fue mucho en la época, tomando de ejemplo la época nazi, los nazis decían que la mujer tenía que tener las 3K, que es, a ver si lo pronuncio bien, escuchen, Kirchen y Kinder. Es niños, casa e iglesia. Ese es el lugar de la mujer. Si tú te sales de eso, pues estás saliendo del cuadro de honor. Y entonces, pues te puedes convertir en una amenaza porque pues empiezas a cuestionar lo que está establecido. Y entonces muchas veces todo lo que es diferente se le puede atacar. Entonces, pero hemos ido evolucionando y también a lo mejor hubo un tiempo en que pues a la mujer no que le funcionara, pero el sistema estaba creado para eso. Y entonces, pues hemos evolucionado y hoy en día las mujeres pues queremos ir más allá y triunfar y realizarnos más allá de lo que es la casa, los hijos y la iglesia, ¿verdad? O sea, ya hemos tomado espacio en otros lugares, entonces, pero sigue habiendo como la narrativa de que si te sales de eso, pues estás mal. O sea, ahorita tú decías, no hay nada malo ni bueno, pero cuando hablamos de malo y bueno quiere decir, o sea, de esta parte moral. Claro. Y es como si no tuvieras derecho a hacerlo diferente. Entonces, pues claro que va a haber un juicio y va a haber un castigo social para que te regreses y no te salgas, pues, de lo establecido. ¿Y qué pasa? Una de las dudas que también me han surgido mucho, o más bien cuando yo digo abiertamente que no quiero la maternidad, ¿qué pasa con el rollo de que si no soy mamá, nunca voy a conocer el amor más incondicional, el más bello, el más maravilloso que existe en el mundo? Que es real, es cierto, se vale no querer experimentar ese tipo de amor, o sea, porque es algo que ataca mucho, yo siento que a las mujeres nos ataca mucho, justo como dices, como se nos vendió este papel de realización, y que parte de la realización es traer un ser al mundo que también retribuya ese amor y valide que hiciste bien el papel como mujer. Que la verdad, yo a veces no abro tanto el tema porque yo no veo honestamente, y sorry si me censuran por esto, pero yo el amor de madre a hijo o padres a hijos y hijos a padres lo veo como el de los amores más condicionantes, inconscientemente. Porque al final de cuentas tú como padre o madre estás poniendo todo ahí, esperando, no necesariamente que te retribuya a ti, pero sí esperando algo de que esa personita se convierta en un ser de bien, haga cosas buenas y sea una persona que se realice. Entonces, para mí desde ahí, consciente o inconscientemente, hay una condición en el amor. No es realmente como que sí, los papás por lo general son de, sí, lo que haga mi hijo o todo lo voy a amar. Más me queda la duda si realmente es el amor más incondicional. ¿Quién dijo que solamente ahí puedo vivir el amor incondicional? ¿Quién inventó esa narrativa o dónde adquirimos eso? Porque yo no creo que ese sea el tipo de amor más incondicional. Es que fíjate, dijiste algo, o sea, tú lo acabas de decir ahorita, ¿quién dijo? O sea, uno llega al mundo y uno llega a un mundo lleno de ideas. Y entonces, pues pues ahora sí que nosotros traemos como una libertad de ser, pero somos parte de nuestro contexto, somos parte de nuestro tiempo, somos parte de las relaciones que tenemos. Entonces, pues hay un momento en la vida que uno está recibiendo, como tú decías hace rato, los introyectos, lo que va entrando, y vamos generando pues también ciertas lealtades hacia pues lo que nos enseñaron, pero llega un punto en que nosotros nos toca diferenciarnos y decidir qué queremos. Y obviamente en esa decisión pues se van a pagar precios, porque muchas veces si tu familia va en una línea y tú otra vez te sales de ahí, es como que, a ver, estás diciendo que lo que hemos hecho todo el tiempo nosotras está mal, y tú quién eres para hacerlo diferente. Entonces, muchas al principio se va a cuestionar, y hay quien al final va a tener apertura y a lo mejor va a decir, ok, mira, también está padre vivir la vida de esta manera. Y regresando a tu pregunta, donde dices, me voy a perder del amor más hermoso del mundo, o sea, ¿quién dijo que era el amor más hermoso del mundo? Es cierto, o sea... Tú eres mamá, digo, para poner en contexto, Rosy es mamá, o sea, sí sabe de ese vínculo. O sea, es que idealizamos y romantizamos la maternidad.
claro que sí, tener un hijo para mí, la experiencia del embarazo a mí me fue bien, o sea, yo no la sufrí, yo anduve súper bien, pero conozco otras experiencias por ejemplo, yo para embarazarme no batallé. O sea, de la primera me quise embarazar y los 3 meses me embaracé, y de la segunda, ya estaba planeada, pero no, todavía no era como que, o sea, ahora sí que me llegó antes, ni sabía, entonces, o sea, súper sanos los dos, y entonces me embaracé. Entonces, yo en ese aspecto yo no lo sufrí, mi embarazo tampoco lo sufrí, mi coparentalidad que he vivido con el padre de mis hijas, yo tampoco la he sufrido, pero eso no significa que no ha habido momentos difíciles. Eso no significa que en un principio, cuando nació mi primera hija, se activaron en mí memorias, muchas cosas que yo pensaba que las iba a saber cómo hacer, no tenía ni idea, porque yo me acuerdo que tenía un compañero en el trabajo, casi todo mundo, ya cuando se me saltó la panza de que, ay, estás embarazada, y me decían, qué padre, y qué bonito, y no sé qué, y yo, claro que sí, súper feliz, ¿no? Y después un compañero me ve, él no era así como que en mi departamento, pero me vio y me dijo, ¿estás embarazada? Y yo sí, dije, ya me esperaba para lo lindo que me iba a decir, y me dijo, ahora sí vas a saber lo que es el sufrimiento, y yo. Gracias. O sea, nefasta. No, cuando nació mi hija a los 15 días, le agradecí, le dije, fue el único que me dijo la verdad. O sea, realmente me di cuenta que al principio todo era adaptarte, trabajo, el cuerpo. O sea, sí hay una parte muy hermosa, pero también hay una parte muy dolorosa, porque también te pueden decir, no vas a conocer el amor más hermoso, pero tampoco vas a conocer los dolores más profundos. Es cierto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, y aparte va a depender mucho del significado de cada quien. Sí. Entonces, para algunas personas puede que sea lo más hermoso del mundo, pero para otros sea, ay, qué padre ser mamá, pero también es hermoso ser esposa, pero también es hermoso ser profesionista, pero también es hermoso ser maestra, pero también es hermoso 1000 cosas, tantas como personas existen en el mundo. Entonces, si alguien piensa que es hermoso, se lo valido totalmente, pero también si alguien piensa que no, también es válido. O sea, el punto es esa parte de respetar y que todo lo que piensan las personas es cierto, es válido para esa persona. El tema es cuando yo quiero imponerte algo y que lo vivas a como yo quiero. Ese es el tema. Que creo que das en un punto importante, Ros, porque al final todo es válido, ¿no? En la realidad cada quien crea su propia realidad, y para mí es real lo que yo expliqué y cómo externo mi deseo de no ser madre, y también para quien lo es muy válido. Creo que aquí el tema son dos. Uno, la sociedad. Como bien dices, hay normas o caminitos ya bien establecidos, y cuando tú te sales de esa norma, la gente tiende a decir que está mal, pero sin necesidad de cuestionarse, simplemente es una forma diferente que quieres hacer tu vida. No es que esté mal, es que eso me funciona a mí, o eso me da paz. Incluso hay muchas personas, yo les comentaba, y fue en un curso que tomé contigo, que cuando yo platiqué y externé el tema de la maternidad, cuando tomamos incluso de diosas, hubo una de ellas que comentó y dijo, adoro a mis hijos, pero si yo me hubiera cuestionado como tú en ese momento, yo hubiera elegido no ser madre. Y tampoco creo que el ser tan honesta con ese tema lo haga una mala persona, sino sí creo que a lo mejor antes no se nos permitía siquiera pensar el cuestionarnos la maternidad, porque yo la verdad me lo cuestioné hasta mis 30 años. Antes de eso yo lo daba por un hecho, o sea, yo crezco, me caso y materno, o sea, tengo que procrear. Ni siquiera me atreví a concebir que eso no era. Y yo me acuerdo que la primera persona fue una compañera de trabajo que dijo, yo no quiero ser mamá, y yo me identifiqué, pero hasta a mí fue como algo choqueante, ¿no? De que, wow. Como que te resonó y te sorprendiste de que te hubiera resonado tanto. Pero creo que es muy cierto lo que dices, o sea, al final es más la carga de juicio de lo que tiene la gente. Cada quien dirá si lo más hermoso, el amor más hermoso, porque habrá quien me diga, es que mucho me dicen esto, es que nunca lo vas a entender porque eres mamá, y yo siempre respondo, es que no lo quiero entender. ¿Sí me explico? Como que te gusta la nieve de vainilla y no me gusta el chocolate, pruébale el chocolate, es que no quiero. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, también, por eso luego los seres humanos sufrimos mucho, porque queremos todo. Entonces, por ejemplo, antes yo decía, no tuve abuelitas, pero dije, no, todos tenemos abuelas, ¿verdad? Entonces, más bien, no conviví con ellas,
porque una, no conviví mucho con ella por situaciones de mi historia personal, y otra porque falleció cuando mi papá era niño. Entonces, yo veo que otras hablan del amor de abuelita y yo no sé qué es eso, pero aquí estoy y sigo mi vida, o sea, y va a haber un montón de cosas que yo no sé cómo saben, pero eso no significa que esté en carencia, eso no significa que esté en falta, solo pues así es la vida. Hay cosas que voy a vivir, hay cosas que no voy a vivir, pero al final yo tomo una actitud ante lo que sí tengo y ante lo que decido. Me responsabilizo y hago lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que al final emerge de mí, desde mis valores, yo elijo. Como ahorita decías, todo es válido y lo que importa es que yo también me responsabilice de mis decisiones, de mis ganancias y de mis renuncias. O sea, hacer esa, como dices tú, esa evaluación de tomar responsabilidad. Porque, a ver, toda decisión tiene un costo emocional. O sea, hay un costo emocional en decirle sí a la maternidad. Hay muchos duelos, yo siento, cuando decides ser madre. El duelo primero de perderte a ti misma, a lo mejor como esa identidad única de mujer. El duelo cuando nace tu hijo. El duelo cuando ves crecer a tu hijo y que tú quisieras que fuera una cosita chiquita siempre. Y es el duelo de añoranza, ¿no? De quiero que seas así, quiero tenerte chiquito. Y luego el duelo cuando se independizan y dejan de tú ser ese instrumento de llévalo acá y haz esto. El duelo de que se van de la casa. O sea, hay muchos duelos que son costos emocionales, pero también es un costo emocional cuando tú decides decirle no a la maternidad. O sea, también implica costos emocionales de a lo mejor no entrar en ciertos círculos o dinámicas que la sociedad hace, que eso a veces no se hace visible, ¿no? Porque es muy común el de la piñatita, la fiesta de no sé qué, y pues tú estás en un entorno donde, pues yo a quién llevo, tengo a mi perro Nicolás, o sea, lo llevo a la piñata o qué. Pueden parecer a lo mejor costos emocionales burdos o superfluos, pero al final son costos emocionales. El costo emocional de que la gente te señale, que la gente te cuestione, que la gente piense que eres incompleta, que de hecho es algo que quería que nos explicaras. Muchas personas creen que estás incompleta al no experimentar eso. Yo a título personal no me siento incompleta. O sea, que va mucho del tema del legado, pero yo en ese aspecto, a mí la plenitud me la da otra cosa. Es que fíjate, eso que dices está súper interesante porque ahorita, o sea, retomo lo que dices y agarro lo junto. Por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, yo en mi maternidad, porque todas las son cuando hablamos de maternidades, porque hay muchas maneras de vivir la maternidad, infancias, hay muchas infancias. Por ejemplo, yo a lo mejor sí tuve el duelo por mi cuerpo, que cambió, ver cómo, decía mi maestra, mi doula, que me acompañó para lo del parto, que al final, ese sí fue un duelo, fíjate, yo quería tener parto y fue cesárea. Y me dolió no vivir un parto. Entonces, ese sí fue un duelo para mí, pero luego, ¿qué pasó? Que ella decía que la mujer era como una flor y yo así me acuerdo que la escuchaba muy atentamente y decía que era como una rosa. Cuando no habías tenido hijos era un botón y que cuando tenías un hijo florecía y dije, no, pues ya valí porque para mí me dan el ramo y ya cuando se abren ya las voy a tirar. Y entonces, jajaja, decía la maestra. Entonces, y eso es como una idea, o sea, de que floreces o que una mujer sin hijos es un jardín sin flores, pero otra vez es bueno, cuando están puras mujeres ahí teniendo hijos, pues ay, qué lindo, ¿verdad? Pero no podemos generalizar. Entonces, ahorita que decías un duelo porque los hijos crecen, yo no tuve ese duelo. De hecho, me acuerdo que en la etapa de bebé se te enferman a cada rato y luego van al kinder y nada más entran y ya regresaban con el moco y yo le decía al pediatra y me decía, cuando tengan 5 ya no se van a enfermar. Y yo decía, ya me urge que tengan 5 porque ya no quiero que se enferme, porque yo sufría mucho cuando se enfermaban mis hijas. Entonces, y eso que eran sanas, pero pues como quiera, los niños hay virus y se enferman, ¿verdad? Entonces, hay gente que decía, ay, no quisieras que fueran chiquitas de nuevo. Y yo, no, yo ya duermo muy a gusto en las noches. O sea, entonces, no todas las mujeres, todo es nuestros hijos. También eso es importante visibilizar. Yo para mí, a lo mejor si solo eran mis hijas, pues sí, pero yo también estudiaba, pero yo también tenía, hubo un tiempo que sí ciertas cosas eran en relación al cuidado de ellas porque así lo decidí, pero no todo eran ellas. Entonces, ellas
los hijos son una gran parte de la vida, pero no lo son todo. Y es en esta parte donde tú ahorita uniéndolo a la segunda parte de la pregunta o el cuestionamiento que pones sobre la mesa, o sea, los hijos no vienen a completarnos. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es lo que decías de las expectativas y el amor condicionado. De hecho, una vez escuché a alguien decir que todos los hijos son adoptados. Porque al final uno tiene a su bebé, pero hay quien decide que no lo quiere. Una cosa es ser progenitora y otra cosa es decidir ser madre. Y una madre adopta a su hijo y decide criarlo y maternarlo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un hijo porque me falta algo, entonces esa personita no es un individuo. Es alguien que viene a llenarme una expectativa y entonces qué triste usar a otro ser humano para que me complete, para que me acompañe, para que en el futuro yo tenga quien me cuide y que me mantenga cuando esté viejita. Entonces, o sea, suena fuerte. O sea, ni una pareja te completa, ningún otro ser humano te completa, ni aunque sea alguien que salió de tus entrañas. Cuando, por ejemplo, las personas que buscan ser madres o padres por adopción, una de las cosas que se revisa en la idoneidad es que hayan vivido su duelo por no tener un hijo biológico. Y cuando les preguntan, ¿y tú para qué quieres tener o adoptar un bebé o un niño? Y les dicen, es que si tú llegas diciendo, es que quiero ser completa, o es que quiero completar mi familia, o es que yo, así como que la tachita, así que no se den cuenta, pero no es idóneo porque el niño está, porque tiene derecho a una familia, no para que tú tengas derecho a un hijo. Es como también los que se divorcian y préstame el niño. ¿Cuál préstame el niño? El niño tiene derecho a su papá, el niño tiene derecho a su mamá, el niño tiene derecho, no nosotros sobre él. Eso me gusta ahorita lo que dices porque creo que es válido traer sobre la mesa todos esos aspectos. Esta plática en general lo que quiero es generar el cuestionamiento, ¿no? Habrá quien a lo mejor ya tuvo un hijo y a lo mejor esta plática le sirve para cuestionarse el segundo hijo, hacerlo desde otro lugar. Porque me ha tocado y yo siempre repito, aquí es un lugar seguro para la vulnerabilidad y lo que digo no es con juicio, sino es para cuestionar. Yo sí he escuchado muchas veces, Ros, a personas, hombres y mujeres que dicen, es que quiero algo chiquito mío, quiero un hijo. Ay, es que imagínate tener una cosita así, un bebé que se parezca a ti, un mini. A ver, yo sé que se dice con amor, con cariño y es algo así, pero en realidad es bien fuerte, es lo que ahorita decías, porque ahí vuelves a condicionar y llenar, deja tú condicionar, es toda la expectativa que esperas de un pequeño, de un ser. O sea, es, sí, que vengas al mundo para que seas una réplica mía, incluso creo que tú sabes mucho mejor de eso, pero luego también eso cargas de mucha presión inconsciente o conscientemente a ese ser, ¿no? Todo lo que es constelaciones familiares, todo lo que quieres a veces que ese niño o ese bebé venga a resolver y a sanar o realizar de lo que tú no hiciste. Por eso te decía al principio, a veces sí siento, no todos viven así, es como decías, yo no viví el duelo así, hay quien sí ha vivido muchos duelos en su maternidad, pero también hay quien condiciona mucho el tema de los hijos y sobre todo quien dice que sin un hijo no va a dejar un legado. Algo que a mí me dijeron ahora que publiqué este episodio de la maternidad, me dijeron, qué triste, Erika, me dijeron, qué triste, te vas a perder el amor más bonito y no vas a dejar un legado en la tierra. Bueno, a mí me dio mucha risa porque no me engancho en los comentarios, pero dije, qué pensamiento tan pequeño creer que el legado se construye trayendo otra persona al mundo. El legado lo hace uno. O sea, no veo yo que traer un niño al mundo, o sea, pero ¿qué es esto, Ros? O sea, ¿un hijo es un legado? ¿O no dejo yo un legado? ¿No voy a dejar a Erika yo un legado por no traer un hijo al mundo? Mira, por ejemplo, si nos vamos en un inicio con la palabra legado viene siendo como una herencia o algo que yo dejo. Okay. Entonces, pues a lo mejor si hablamos genéticamente, pues le estoy heredando mis genes a ese niño. Pero un individuo, un ser humano, es un pedacito de su papá, un pedacito de su mamá, eso hablando de los genes. Ah, bueno, y a lo mejor, y no nada más de su papá y su mamá, de sus abuelos o sea, un montón de gente que viene atrás para que ese ser esté aquí.
Pero luego esa persona va a hacer su propia vida. Y el día que esa persona tú la veas ahí graduarse o lo que sea, es como que, gracias a mí. No, yo contribuí con un pedacito, ¿verdad? Pero esa persona merece tener su mérito por lo que hace. Y entonces, y yo me merezco, no nada más decir, bueno, aquí ya dejé tantitos genes. Bueno, aquí dejo a lo mejor mi legado en mis valores, en mis creaciones, o sea, vivir los valores de darse al otro, o sea, que es algo que se habla mucho en la logoterapia, sí. Que una vía hacia el sentido de vida son los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud ante el sufrimiento. Entonces, tener un hijo pues es de alguna manera dejar un legado genético, saber que cuando te mueras, pues tus genes van a ir por ahí todavía, pero no es la única manera de vivir el sentido, ni de dejar un legado. Entonces, el chiste es que no generalicemos que es la única manera que vas a conocer algo hermoso, la única manera en que vas a dejar una huella en el mundo. Hay muchas formas de dejar un legado, muchas, ¿no? Tantas formas como personas en el mundo. Ahora, una pregunta que te quería hacer, ¿qué pasa, Ros, si yo ahorita estoy dudando sobre la maternidad? O sea, ahorita estamos platicando de esto. ¿Qué preguntas yo pudiera hacerme para realmente saber si esto es el camino de vida que yo quiero? Estoy muy dudosa, no sé qué hacer, tengo 25, 30, 40 incluso años, 50, no sé la edad que tenga, porque, ojo, ser madre no solamente es biológicamente, ¿verdad? Es como decías, puedes adoptar o ¿Qué preguntas me hago, Ros? O sea, como para ayudarme a aclarar mi pensamiento si este camino es o no para mí. Mira, yo creo que las personas cuando estamos en un dilema, cuando nos encontramos como en un conflicto, es importante como ver qué valores están en juego en mi decisión. Entonces, yo creo que es importante ver qué es lo valioso de sí ser mamá, ya sea adoptiva o biológica, y qué es lo valioso de no serlo. Y entonces, ser muy auténtica, ser muy honesta con tu decisión y luego ir hacia adentro, ver esta parte, porque ahorita cuando dices la palabra dudar, a mí me encanta esa palabra, porque cuando tú pasas algo por el fuego de la duda, por eso a mucha gente no le gusta dudar ni cuestionarse, porque le implica pensar, implica renunciar, implica que quizá lo que ya tenía construido lo tiene que hacer pedacitos y volver a crearlo, y a veces ya es algo dado y es como, ahora yo me tengo que responsabilizar y ahora lo que dude y decida es mío y no le voy a poder echar la responsabilidad a nadie si no es mía. Entonces, al final es guiarnos mucho por nuestra conciencia, o sea, y por eso a veces por eso hay personas que pueden requerir un acompañamiento para como clarificar todos estos valores y ver hacia dónde yo me siento más atraída, porque hay veces que a lo mejor yo no quiero ser mamá, pero mi pareja sí, o mi mamá ya está viejita y cómo se va a morir, no conocí un nieto, o sea, porque he tenido situaciones así, pero no es un deseo genuino mío, o a lo mejor sí quiero ser mamá, pero no tengo ni la condición económica, ni la pareja, y yo no quiero que mi hijo crezca, o sea, sin una red de apoyo, ok, tengo todo para tener un hijo, pues hoy hay muchos medios para, sin una pareja tú puedes ser mamá, pero ¿quién me lo va a cuidar? Y luego cuando crezca, ¿qué le voy a decir? Yo tuve la experiencia de una persona que ella decidió ser mamá por medio de inseminación artificial. Se hizo una, saliendo de ahí se sentía muy culpable porque empezaba a pensar qué va a ser de mi hijo y si nace y no sé qué. Fue a la segunda, igual como que, pues bueno, ya dije, no regresó a la tercera. Y ella se sentía mal porque decía, es que a lo mejor rechacé. O sea, es que uno cuando te llegas a embarazar, no solo te embarazas físicamente, te embarazas desde que empiezas a gestar el bebé, la idea aquí, claro, y aquí. Entonces, por eso un duelo gestacional es muy doloroso para quien sí tiene ese deseo, porque aunque nadie le vea la panza, esa mujer perdió pues a su hijo, aunque sea en una etapa muy pequeña. Entonces, esta mujer al final, en el trabajo que hicimos terapéutico,
se fue muy como tranquila en su corazón porque se dio cuenta que el no haber decidido tener ese bebé en las condiciones que ella le hubiera gustado tener para su hijo, la hacía una gran madre. ¿Por qué? Porque le dio prioridad a la vida que tendría ese bebé, hipotético, porque pues todavía no ni siquiera llegó a haber una gestación, pero dijo, hoy me doy cuenta que yo, si hubiera tenido la oportunidad de ser una gran madre, porque puedo anteponer mis deseos a los de ese bebé y lo que necesita. Entonces, ahora sí que cada una se tiene que cuestionar un montón de cosas diferentes, pero siempre desde su autenticidad, desde sus valores y desde la visualización de qué espera hacia adelante en su vida, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que cuestionarnos? Ya que tenemos claro que sí, que no, pues también las mujeres que deciden no tener hijos, pues les vienen con esta de, ¿y quién te va a cuidar de vieja? Sí. Pero yo creo que tengas hijos o no tengas hijos, eso ya no debería aplicar. O sea, cada una de nosotras, con pareja o sin pareja, necesitamos hacernos responsables de nuestra vejez, pues porque ahora ya también no es como antes. O sea, ahora los hijos a veces ni casa tienen, no hay pensiones, y es como que, ay, mi hijo me cuida, ¿no? Pues a buen árbol te arrimas, ¿verdad? Sí. Y aparte no hay garantías en esta vida. Tú puedes tener hijos y como que ya tus hijos pueden decir cosas diferentes y entonces estás poniendo sobre ellos una carga. Entonces hay que conectar con tus valores, ver qué renuncias y hacia dónde se va tu corazón. Me salen dos preguntas de esto que dices. La primera que te quiero hacer es, ¿qué pasa para las mujeres? Yo entiendo que cuando estás, a lo mejor antes de casarte se habla el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya estás casada? Tu pareja sí quiere ser padre y tú a lo mejor ya decidiste que no. ¿Qué sugiere, Ros? ¿Cómo puede esa pareja abordar el tema? Porque creo que esto también, o sea, a veces muchas mujeres toman la decisión porque, híjole, pues es que yo se lo prometí, por así decirlo, de que es que yo le dije que sí quería la maternidad, pero pues no hay decisiones absolutas, en el camino puedes cambiar. ¿Cómo sugerirías tú que aborde esta mujer esto con su pareja o qué puede hacer en ese caso? Híjole, la pregunta sí está bien, es difícil esa pregunta porque pues tendría que ver como que la pareja en particular, pero a lo mejor ese es un tema que es la punta del iceberg. O sea, al final una pareja siempre se le van a presentar conflictos. ¿Por qué? Porque pues cada uno trae su proyecto y el que uno se case o se una a una persona en un compromiso a largo plazo no implica que yo desaparezca. O sea, 1 más 1 no es 1, son 2, siempre son 2. Entonces, a veces mira, es como un contrato. Tú haces un contrato y hay cláusulas de penalización, de cancelación de contrato. Sí, claro. Entonces, si yo al final decido que lo que había dicho en un principio cambié de opinión, va a haber una penalización. Entonces ya la pareja va a tener que ponerse de acuerdo qué es más valioso y a veces, pues te digo, depende del valor de la otra persona, porque a lo mejor otra persona puede decir, ¿sabes qué? Yo me casé contigo y tú y yo ya somos una familia y si al final tú no quieres tener hijos, yo así te tomo. Okay. Yo te elijo a ti porque es lo que tengo y no estoy dispuesto a perderte. Y hay quien dirá, ay, no, para mí es bien importante tener hijos y ¿sabes qué? Pues con el dolor de mi corazón, pero no puedo anteponer este deseo a ti. O sea, va a depender mucho de las personas. Sí, hay gente que dice, esto no es un negociable, tú me lo dijiste, se rescinde el contrato y hay penalización y pues al final, por eso a veces otra vez no nos gusta dudar y no nos gusta decidir, porque cada decisión implica una renuncia y a veces somos como niños, quiero vainilla y chocolate y no, ¿es vainilla o es chocolate? A veces la vida es así. Sí, a veces se puede una todo. Otra. Ajá. A veces puede ser el cono con las 2 bolas y a veces solo no. Una, entonces sí. Ok, y creo que también algo que podríamos recomendar es ir a terapia, ¿no? O sea, creo que también en terapia pudieran orientarlos individual y en pareja de cómo manejar este proceso. Ahorita que platicabas del caso de esta paciente que tuviste, que se hizo el proceso de inseminación y al final no fue mamá, me queda esta duda, la maternidad pudiera parecer obvio, pero solamente la maternidad la mujer la experimenta al momento de procrear o las mujeres experimentamos la maternidad
de otra forma o esto no existe, porque a veces hay, no, pues es que tú eres muy cariñosa con las personas, o cada que tú tienes un proyecto, yo me acuerdo que a veces así era, cada que tienes un proyecto, pues como que esa maternidad de concebir o de crear es otra forma de ser. ¿Existe esto o no? Lo que pasa es que yo creo que sería, imagínate si dijéramos la única manera es procrear hijos, imagínate dejaríamos fuera a tantas madres tan amorosas que han adoptado a sus hijos, Exacto. a tantas tías, a tantas mujeres que han sido cuidadoras de muchos niños, maestras inclusive. Entonces, el ser madre, es que mira, uno puede tener hijos y no ser madre, no vivir ese rol. Y eso a veces, por eso en terapia cuando se trabaja mamá, o sea, es doloroso porque uno espera de que esta es la mujer que me parió y esta es lo que yo espero. Y mucha gente, créeme, que el 10 de mayo lo sufre, porque ven que todas tienen la mamá más maravillosa y porque la mía no, que está mal en mí, que yo no pude tener esa mamá, ¿verdad? Pero bueno, regresando a tu pregunta, o sea, hay muchas formas de dar vida. Una es tener un bebé, pero también es crear una empresa, crear un podcast, cuidar de otros, ¿verdad? Por eso el amor maternal o este tipo de amor es muy incondicional en el aspecto cuando uno decide dárselo a alguien que no te lo puede regresar. Porque la realidad es que los hijos no le deben nada a sus padres. Exacto. O sea, un hijo bien criado termina siendo agradecido, pero es una consecuencia, pero no están en deuda, porque imagínate también cómo de hijos podríamos pagar o regresar, pues, o sea, nunca terminarías. Y aparte los padres, cuando decidimos hacer algo por los hijos, es porque queremos, no es sacrificio, es decisión y es elección. Entonces, hay muchas maneras de dar vida y cuidar de otros que a veces no nos pueden regresar ese cuidado. Sí, me encantó lo que dices, porque creo que a lo mejor es ahí donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Que solamente creemos que se da vida por medio de traer un ser al mundo, y hay muchas formas. Yo me acuerdo que en su momento cuando platicaba contigo, tú me recalcabas mucho esto, es que tú eres muy creativa, tú cada que haces un proyecto es como si estuvieras trayendo al mundo un ser, porque todo el proceso, o por ejemplo con las compañeras de trabajo que yo tengo en mi equipo, yo tiendo a ser muy maternal, o sea, es como mis niñas, mi equipo, porque creo que es la forma en la que, no sé si es socialmente como que has aprendido que como mujer das ese tipo de amor o de cariño o contención. Siento que yo ahí que es donde experimento eso sin necesidad de tener esa sensación de que me falta ser mamá. Es que fíjate, eso es muy femenino. Ok. Y lo femenino es humano, no es propio de la mujer. Exacto. Por eso los hombres también pueden cuidar y pueden ser como, en el caso de ellos, pues paternales de también cuidar a sus hijos o ser así con a lo mejor un coach o con tus equipos, o sea, y mostrar las emociones y darles contención, pero como nos han enseñado que lo femenino es de las mujeres y lo masculino es de los hombres, a veces los hombres están muy recargados y no les cuesta mucho mostrar esta parte, pero la parte del cuidado, por ejemplo, los hombres, por eso se dice que en el duelo, un hombre muchas veces cuando muere la esposa es más fácil que él los primeros años se muera. O sea, que dicen que la sigue, ¿verdad? Pero más bien es que el hombre es, ¿y ahora quién me da las pastillas? ¿Y ahora quién esto? Porque no se saben cuidar, porque de chiquito les enseñan a ser productivos, pero no a cuidarse. Te va a cuidar la mamá y lo te va a cuidar la pareja o la esposa o alguien más, pero tú no te sabes cuidar. Y a nosotras nos educan para cuidar y que alguien nos provea. Sí. Y entonces es como encontrar ese equilibrio en, pero luego también somos buenas para cuidar, pero al momento de cuidarnos a nosotras no nos sabemos cuidar. Sí, el autocuidado se el nos autocuidado, va. dices tú, qué raro, si yo cuido a medio mundo, pero a mí nomás ni sé cómo empezar. Entonces es esas partes de reconectar con nuestra parte femenina y masculina para nosotras, pues también ser nuestras proveedoras, ¿verdad? Sí. Sí, es mucho de rol, digo, también aclarando, acuérdense, o sea, no son generalidades, yo también sé que tengo una audiencia de hombres que me siguen y sé que hay hombres muy conscientes de su trabajo personal y que también están rompiendo ese molde de solamente creerse el rol de ser proveedores. O sea, ellos también pueden experimentar la feminidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad y muchas cosas y no solamente encasillarse en ese rol, ¿no? Exacto.
Algo que ya casi para terminar, Ros, ¿qué pasa si yo tomé la decisión de no ser madre y pasan 10 años y me empieza la inquietud de ser mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Decidí mal antes? ¿Ahorita qué me está pasando? ¿Qué debo de hacer ahí? Pues mira, otra vez, o sea, es una súper preguntota, pero mira, yo he aprendido que cuando yo reflexiono mis decisiones desde mis valores y quizá aquí y ahora y en este momento me parece, o sea, yo no puedo tomar decisiones por 10 años porque para empezar, no sé si voy a estar viva ni siquiera. Entonces ahí ando tomando decisiones de 10 años, espérate, primero vive esto. Entonces las decisiones se toman con lo que hay ahorita. Y si yo ahorita, esto es lo que me late, esto es lo que me resuena, esto es lo que va conmigo auténtica y genuinamente, si yo lo hago de mis valores, en un futuro quizá puedo ver para atrás y a lo mejor va a haber una chamba de perdonarte y decir, ay, es que ahora no tengo esta información, bla, 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 sí, pero voy a tener que perdonar a la de ayer porque era lo mejor que podía hacer en ese momento. Y hay quien nunca por ejemplo, yo siempre dije, yo solo quiero 2 hijos, sean 2 niñas, 2 niños, lo que sea, pero quiero 2. La vida coincidió porque a veces uno planea y la vida coincide y a veces no, pude haber no tenido nada, pero bueno, al final, y hay gente que me decía, de hecho yo me operé a los 27 años. Y yo me acuerdo que me decían, estás loca, que no sé qué, y yo decía, yo ya, o sea, de hecho me operé cuando nació mi segunda hija. Y entonces me acuerdo que la doctora le dije, a ver, cuéntame, porque así como a ti, tú dijiste que no quieres tener hijos, yo dije, me voy a operar, y también me dijeron que me iba a dar cáncer, que me iba a arrepentir, y le dije a la doctora, a ver, usted explíqueme y dígame qué onda. Y me dijo, mira, la realidad, que hay que hablar de realidades, me dice ella, los bebés, la etapa donde se mueren más los seres humanos son de los 0 a 1 año y en la adolescencia. O sea, tu hija puede morir y a lo mejor tú querrías tener otro. La otra es que te divorcies y quieras tener un hijo porque eres muy joven con otra pareja o que ustedes quieran. Le dije, mire doctora, en ese momento así dije yo, no quiero ni de este ni de otro. Suficiente. Y en ese momento yo también dije, como tú dices, bien mal, eso fue lo que yo sentí, dije, yo no voy a reponer a mi bebé. Entonces yo seguiré teniendo 2 bebés, a lo mejor una viva, una muerta, es mi bebé. Y esta es mi decisión y la voy a aprovechar. Y lo hice. Y no me he arrepentido. Y soy muy feliz con mis 2 hijas. Y nunca he sentido que me falta el niño, ni que quería otro. O sea, hay gente que se puede arrepentir, pero aparte es muy humano. Claro. O sea, aparte, ¿qué tiene? O sea, pues sí me arrepentí y luego, pues voy a vivir con mis decisiones, ¿verdad? Que me da gusto me respondas. Yo iba a decir, pero fue exactamente lo que me dijiste hace como 5 años el tema. Me acuerdo que también me decías mucho, y si cambias de decisión, ¿a quién le debes cuentas más que a ti misma? Porque muchas veces el retractarte de una decisión es más lo que es que yo ya le dije a todo mundo que no voy a ser mamá y cómo voy a llegar hoy a decirles que sí. Y me acuerdo que en ese momento tú me decías mucho de que pues la única que le tiene que hacer sentido es a ti, o sea, no hay decisiones absolutas en la vida. Lo que es hoy me funciona, la Eri de hoy a mis, en ese entonces 32, pero ahorita a mis 38 años, a mí a Eri me sigue resultando, pareciendo que este es mi camino de vida y cada día que pasa me siento más feliz y segura y plena con esta decisión. No sé qué vaya a pasar en 10 años, que también tiene costos, ¿verdad? La edad que vaya a tener, la forma en la que a lo mejor pudiera ser, ¿se vale? O sea, yo ahorita diría, no, la verdad, yo no quiero, pero no me gustaría tomar esa postura y lo digo porque sé que muchas de las que me han escrito es, Eri, si me arrepiento. O sea, y si cambio de opinión y yo trato de externarles, es que creo que ahorita ibas a decir, ¿qué tanto peso hay en el arrepentimiento? ¿Es realmente arrepentimiento? ¿O por qué tanto juicio, peso emocional en cambiar de decisión en este tema en la maternidad? Porque nos han enseñado que tenemos que estar seguros, porque al ser humano no le gusta la incertidumbre. Yo ya tomé esta decisión y así va a ser, pero la vida, ser humano es ser incertidumbre. Y entonces tú puedes tomar una decisión y a veces sí, a lo mejor no vamos a ser como las Miss Universo que les preguntan, ¿te arrepientes de algo? No, de nada. Porque todo me ha traído a como soy hoy. Entonces, a veces sí te puedes arrepentir, pero al final uno se recupera y sigue adelante con sus decisiones. O sea, y aparte,
uno tiene derecho a cambiar de opinión. Si tú dijiste, no quiero, y hasta hiciste un podcast y luego quieres, pues, hizo 20 podcasts de esto. O sea, y al final es tu vida. Exacto. Es tu vida y tú puedes cambiar de opinión, nada más toma responsabilidad. Al final, si decides tener un hijo, ¿quién te lo va a mantener? Pues tú, ¿no? Claro. Y si no, pues, si no lo tienes, pues ya tú sabrás cómo le haces para arreglar tu vida. O sea, nada más que nos gusta hacer juicios y andar de metiches, pero pues yo creo que, pues, get a life, ¿no? Sí. Y creo que para ir cerrando un poco esta plática, al final todo en esta vida se va resumiendo, no todo, pero mucho en esta vida es en la responsabilidad que uno agarra sobre sí mismo. Uh-huh. Tú eres responsable de ti misma, de crear tu propio futuro, destino, y el día de mañana la decisión que tomes no puedes voltear, más bien sí puedes voltear y echarle la culpa a alguien. Todos podemos echarle la culpa a alguien, pero eso no te va a liberar. Eso no te va a construir. O sea, al final lo que te hace una persona libre, independiente y en plenitud es voltear y decir, yo soy responsable. En su momento, con lo que era, honro lo que fui y las herramientas que tenían me daban para tomar esa decisión de vida. Y eso me hacía sentido. Y hoy la vida cambió, las herramientas que tengo son diferentes, puedo volverme a sentarme y replantear si eso es para mí o no. Hay muchas mujeres incluso que casadas y todo dijeron que no, porque no somos dioses ni todólogos, y quedan embarazados. Y los que son pro vida deciden traer a un hijo al mundo, y digo, y no por eso yo creo que van a ser infelices, al contrario, es decir, pues bienvenido seas. O sea, claro, la gente que no es pro vida también se respeta la decisión que tome, pero yo creo que yo me ha tocado vivir personas que decían, no voy a ser madre, y su pareja estaba de acuerdo, y ya después casados tuvieron hijo, porque no puedes controlar eso. Incluso una chava me escribió por Instagram y me dijo, Eri, no, o sea, tuve todas las precauciones del universo, quedé embarazada, ni siquiera casada, era mi pareja, me separé, soy feliz con mi hijo, pero me queda clarísimo que no vuelvo a experimentar esto en mi vida. No estoy a disgusto. Pero ya, o sea, me hago responsable de lo que pasó, porque no pude controlar esto, pero soy feliz y sigo adelante. Y creo que eso también se vale, ¿no? Al final, hacerte responsable de lo que pase y las decisiones que tú tomes en la vida, ¿no? Y es que mira, por ejemplo, ahorita que hablabas del arrepentimiento, todos son posibilidades. Puede suceder, puede que no. Vas a tener que llegar ahí para ver si sí o si no. Es como, ¿cómo saber si mi vida tuvo sentido? Hasta que te estés muriendo, ¿verdad? Exacto. Ahí vas a ver hacia atrás y vas a darte cuenta. Al final, en esta vida, todo en esta vida tiene luz y tiene sombra. Decides ser mamá, va a haber felicidad, va a haber sufrimiento. No quieres ser mamá, decides no ser mamá, va a haber felicidad, va a haber sufrimiento. Al final, si en todos lados va a haber sufrimiento, pues yo quiero decidir dónde quiero sufrir. Exacto. Acá o acá. Y eso ya es una decisión muy personal. ¿Por qué? Porque al final la que tiene, como tú bien lo dijiste, que sacar adelante su vida es la persona. La persona tiene que tomar su responsabilidad. No quiero ser mamá. Bueno, a lo mejor ya, si yo me visualizo, voy a decir, bueno, entonces si yo no voy a tener hijos, ¿dónde voy a vivir? ¿Con quién al final voy a pasar mi vejez? Y por eso hay países donde a lo mejor este tema está un poquito más avanzado y ya hacen como que le llaman, creo que cohousing o algo así. Y entonces es como que, oye amiga, yo me voy a vivir contigo y de viejitas o ya un lugar acá nice que yo empiezo a pagar y ya sé que alguien me va a cuidar. O sea, y también empiezo a cuidar más mis relaciones porque a veces doy por sentada de que, ay, pues son mis hijos y me aguantan y pues ellos me van a cuidar. Pues sí, pero cuando no tienes hijos vas a tener que cuidar tus relaciones porque tus amigos no te van a andar aguantando nomás porque, es que es mi amiga y la tengo que aguantar. No. Entonces sí implica un trabajo también, sí. O sea, tomar responsabilidad. Entonces, como te digo, en todos lados hay sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento estoy dispuesta a pagar que valga la pena para mí? Yo siempre lo digo, ¿cuál es el costo emocional para el que tú quieres invertir tus monedas que la vida te da? Pues así tú decides en dónde poner las monedas emocionales, porque todos tenemos la habilidad de pagar los dos costos emocionales, asumiendo que hay dos caminos para tomar dos decisiones en la vida. Tú decides con cuál puedes. O sea, con cuál puedes vivir toda la vida, de decir, este es el que mayor tranquilidad me da o mayor aceptación puedo vivir, y ya creo que con eso es adelante. Ros,
te quiero agradecer que me acompañaras el día de hoy y también quiero decirle a las personas que nos escuchan, porque también cuando grabé el podcast pasado noté muchos hombres que me mandaron mensaje de qué padre que me llama la atención que los hombres visibilicen esto. Solamente hubo un detractor que... Pero lo que quiero decirles a las mujeres es que no son menos ni son incompletas por decirle no a la maternidad. También hay hombres que tienen y quieren este camino de vida. Yo creo que en realidad se vale que el hombre busque también ser padre y tener hijos, pero en realidad creo yo que en una pareja el primer paso de enlace eres tú como persona y pareja, antes que todo lo demás que puedan traer al mundo. Entonces sé que a muchas mujeres también eso les inquietaba. A mi punto de vista no eres más ni menos por no querer ser mamá. Eres un ser completo siempre y cuando tú voltees a ver a ti, dentro de ti, tú misma te hagas cargo de ti misma. La completud y plenitud te las vas a dar tú, como decías, no te la va a dar ni un hombre, ni mi perro, ni mis papás, ni una pareja, ¿no? Entonces, te quiero agradecer mucho que me hayas acompañado. Creo que no encontraba con quién mejor platicar este tema que contigo, que me acompañaste en este proceso. Quiero decirle a todas las personas que si nos están escuchando, siempre me preguntan que con quién pueden ir a terapia. Hice un podcast que también habla acerca de la terapia. Rosa ha sido una mujer que me acompañó, una terapeuta, 5 años en 1001 procesos de mi vida. Y creo que es una muy buena terapeuta con la que pueden ir. En el podcast van a encontrar en la descripción todos sus datos, sus redes sociales, por si quieren platicar con ella de este otro tema. Ros puede acompañarlos. Entonces, Ros, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, Eri. Me encanta hablar de temas que son de la existencia y de cómo nos podemos empezar a cuestionar muchas cosas para al final encontrar nuestra propia voz. Así es, cuestionarse para crear tu propio camino, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, espero que este episodio les haya servido. Si creen que a alguien le puede ser de interés o que esté pasando por este proceso, compártanle este capítulo, reboten entre ustedes, amigos, con sus papás, con su pareja, cuestiónense estos temas, porque traer un ser al mundo implica más que solamente traerlo, ¿no? Entonces espero que les sirva, les deseo mucha luz y nos vemos pronto.